Bien, bueno, estamos aquí reunidos en esta fundación, Estado y Sociedad, para hablar de un tema muy importante para América Latina y para nuestro país, que es la democracia. ¿En qué lugar se ubica la democracia? ¿Hacia dónde vamos? Particularmente en este proceso electoral que estamos viviendo, rumbo a renovar poder federal y, desde luego, parte de la Cámara de Diputados y Senadores en nuestro país. Pues bien, cuando en la década de los 70, sobre todo, se dio los golpes de Estado en América Latina y con ello pues tuvimos gobiernos militares, gobiernos autoritarios, gobiernos represores, gobiernos que violaban constantemente los derechos humanos, pues naturalmente que la democracia brillaba por su ausencia. Posteriormente, cuando llegó la ola democrática a América Latina, particularmente en el Cono Sur, es decir, países de Sudamérica, y ya en la década de los 80 también llegó la democracia después de los gobiernos autoritarios que hubo en Centroamérica, y que llegó esta democracia a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, etcétera, etcétera. Uno pensaría que estábamos ya los latinoamericanos a punto de entrar a democracia. Y sí, efectivamente así fue. Pero fue la democracia política, la democracia electoral, la democracia representativa, en donde el ciudadano común, como cualquiera de nosotros, podía elegir, y de hecho elegía libremente a sus candidatos, a concejales, a presidentes municipales, a gobernadores, presidentes de la República, dentro de los sistemas presidenciales que tenemos en América Latina, senadores, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí. Y México, ¿dónde se ubicaba? Sobre todo teniendo en cuenta que México no vivió ni sufrió un golpe militar en la década de los 70, 80 ni en nuestros días. Sin embargo, veníamos arrastrando un gobierno autoritario, centralista, de un solo partido, llamado partido único o hegemónico, de tal suerte que cuando se dio la alternancia en el poder federal en el año 2000, pues uno pensaría que la democracia también llegaba a este país. Y efectivamente sí llegó, pero la democracia electoral, la democracia representativa y parte de la democracia política. Pero hoy en día, en América Latina y en México, la mayoría de los ciudadanos está gritando, está reclamando democracia económica, democracia social. Me explico. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Argentina, con Cristina Fernández, que ha sido muy criticada por el hecho de expropiar las acciones en la petrolera, particularmente Repsol española, uno pensaría que hay marcha atrás hacia la democracia. No, ha habido abusos de las transnacionales, en el caso de Argentina, abuso también de algunas oligarquías agrícolas, y obviamente estas son las que no permiten la democracia económica, la democracia social, que es derechos humanos, el buen vivir, etc. Rafael Correa en Ecuador, afortunadamente existe una filosofía nueva en la Constitución y en las leyes ecuatorianas que se llama la filosofía del buen vivir, que consiste justamente en crear la democracia económica, la democracia social, donde todos los ciudadanos ecuatorianos gocen de pan, de trabajo, de buen empleo, de educación, acceso a la salud, en donde indudablemente no sean las grandes élites nacionales o transnacionales las que gobiernen, sino al contrario, sea el ciudadano, la participación del ciudadano. Venezuela ha sido muy criticada porque está Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez, independientemente de que se le haya llamado totalitario, se le haya llamado de izquierda, en fin, ¿cuál es el obstáculo fundamental que encuentra? Pues es en el conservadurismo de Venezuela, es en los medios masivos de comunicación que indudablemente se le oponen porque ven afectados sus intereses, y estos son los que se oponen a la verdadera democracia económica y social. Ese es en el caso de Venezuela. En el caso, digamos, de Brasil, afortunadamente con Lula se pusieron las bases, la infraestructura y la estructura política necesarias para que ahora Dilma lo continúe, y de tal suerte que lo que busca ahora a través de una socialdemocracia, porque así podríamos caracterizar el modelo democrático brasileño, busca la democracia económica, la democracia social, donde de alguna manera todos los ciudadanos gocen de lo mejor que pueda otorgarles tanto la naturaleza o los recursos naturales propios de Brasil, como las ganancias que puedan tener en sus exportaciones que están teniendo en diferentes partes del mundo. Y así sucesivamente. Y preguntamos, ¿México dónde queda? Lamentablemente, en estos 12 años de panismo, no hemos avanzado mucho o casi nada en la democracia social, en la democracia económica. Al contrario, hemos ido hacia atrás
puesto que como no ha habido crecimiento económico suficiente, no ha habido por lo tanto suficiente bienestar social, que ese es un elemento fundamental de la democracia social. Democracia económica, pues indudablemente se manifiesta que no existe, puesto que todavía tenemos grandes y agudas desigualdades sociales en nuestro país. Y un ejemplo concreto de la democracia, no solamente económica, social, sino política, sería el caso de que estamos viviendo. Estamos en un proceso electoral, donde se supone que la Constitución de nuestro país expresa muy claramente que todo ciudadano puede ser votado libremente y tiene la libertad de votar o elegir a quien guste. Sin embargo, la ley secundaria, en este caso el Código Federal de Procedimientos Electorales, nos dice que solamente puede ser candidato independiente un ciudadano que sea promovido por un partido político de los existentes y registrados, o bien que sea parte de un partido de la misma naturaleza. Y nos encontramos que en este proceso electoral varios ciudadanos a nivel nacional como a nivel estatal se han registrado o han querido registrarse como candidatos y no lo han podido hacer como candidatos independientes porque el gobierno, el IFE y desde luego aún el TRIFE, es decir, el Tribunal Federal Electoral, no se los permite. Y entonces preguntamos, ¿en qué nivel de democracia política, aún la representativa y electoral, nos ubicamos cuando realmente se están violando derechos humanos? Porque al fin y al cabo los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos son parte fundamental de los derechos humanos. Entonces, dejo la tarea allí a quienes me escuchan, porque considero que esta fundación, más su servidor como parte de esta fundación, estamos luchando no solamente en el aula, no solamente en la radio, en los medios, sino también, ¿verdad?, a través de nuestros ejemplos concretos en favor de la democracia. Les agradezco muchísimo la atención y esperamos vernos en una próxima ocasión.